Hola, te doy la bienvenida a la clase de extracción del curso de ETL con Anfi. Básicamente nos vamos a referir a esta parte o esta sección del curso o vamos a definir la pregunta de cómo podemos extraer datos de múltiples fuentes utilizando Anfi, ¿no? Sabemos que al inicio dimos un poco el ejemplo de Excel y vimos un poco el concepto de lo que es ETL, que es una parte donde podemos procesar datos con este sistema de ETL, con la cual pues vamos a poder obtener mayores beneficios y no solo el Excel, ¿no? Estas herramientas de ETL, como comentábamos en sesiones pasadas, pues hay de tipo código, de no código o low code, que es Amphi. Aunque en este curso no vamos a ver temas de código, te voy a hacer referencias en qué partes podrías tú añadir código. En específico sería código con Python o código en SQL. Pero bueno, vamos a verlo un poquito más adelante. Y nos vamos a centrar en esta clase en cómo extraer datos utilizando Amphi. ¿Ok? Entonces vamos a ver dentro del ETL, recordemos, está la parte de extract, vimos un poco del concepto. También ETL no se ha desarrollado por completo el concepto de ETL, di ejemplos muy básicos, pero esto está bien porque no quiero que te satures con tantos términos y sobre todo porque ETL está muy relacionado con el tema del código. Entonces, bueno, al no ser un curso totalmente de código, pues prefiero tener los conceptos, digamos que un poquito más básicos y conforme vayas avanzando en algún otro curso que tomes, puedas profundizar en los conceptos de ETL. Pero bueno, por lo menos con lo que estamos bien. Entonces, bueno, en la sesión pasada te enseñé a instalar Amphi, cómo ejecutarlo. Si recuerdas, teníamos tres pasos. Vamos a ir. Teníamos la instalación con Anaconda, teníamos un script para instalar Amphi e iniciarlo, y la configuración del entorno de Amphi. ¿Va? Bueno, eso lo vamos a ocupar, pero quiero enseñarte una vez que, digamos, ya instalaste, de repente reiniciaste tu computadora, bueno, cómo inicias. Bueno, lo primero sería encontrar tu carpeta donde tienes la información del curso. Esta carpeta se valora si se monta en algún Google Drive, se pone en algún link para que tú puedas descargarla, o lo normal es que esté en un repositorio de GitHub, pero si no estás tan familiarizado, vamos a tratar de subirla a una nube, a un almacenamiento en la nube, como puede ser Google Drive o OneDrive. Vamos a determinarlo. Más adelante, pues en la descripción del curso vas a encontrar los enlaces correspondientes, pero vas a tener una carpeta como esta, que es la que vas a tener que descargar, y tiene estos archivos. Uno de los archivos es este de iniciar, que ya lo viste en la sesión pasada. Igual, con después de instalar Anaconda, pues se ejecutaron algunos comandos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos iniciar Amphi. Dentro del menú de Windows, como sabes, se te instaló una carpeta que se llama Anaconda. Ahí vamos a abrir algo que se llama el Anaconda PowerShell Pro, que es básicamente esta terminal. Y vamos a hacer nuevamente los pasos. Copiamos el path de donde se encuentra tu carpeta, lo copiamos. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Vamos a hacer cd, que es Change Directory en la terminal para cambiar de directorio. Ya estamos ahí y vamos a buscar justo el archivo que se llama iniciar Amphi. Automáticamente lo va a inicializar. Ini, aquí está, iniciar Amphi. Voy a hacerlo un poquito más largo esto. Listo. Y vamos a darle enter. La primera vez, como no tenías ningún entorno, eh, lo que te dio como opción es crearlo e instalarle las librerías. En este caso, este script lo que hace es que detecta que ya existe un entorno llamado Amphi ETL y que si deseas activarlo. Es decir, ya no va a realizar la instalación, sino que simplemente lo va a activar. Le decimos que sí. Y lo está inicializando. Y esperemos un poco. Está. Y listo. Ya lo tenemos por aquí. Entonces, bueno, ahora volvamos a la interfaz. Simplemente tenemos la interfaz. Vamos a abrirla. Si recuerdas, habíamos creado un atajo que se llamaba Amphi ETL
instalándolo como una aplicación de Edge. Puedes abrirlo con cualquiera de los dos. Lo que está alimentando esta aplicación o este software básicamente es la terminal, ¿va? Todo lo que se ejecuta aquí es básicamente porque esta terminal está activa. Entonces, una de las cosas que tendrías que tener cuidado es de que esto esté ejecutándose de manera correcta, es decir, que no te salga un error. ¿Qué tipo de error te podría salir? Bueno, que aquí te empiecen a salir como letras rojas o que de repente, por ejemplo, aquí está el servidor de Jupyter activo, ¿no? Aquí lo tenemos. Este es el servidor de Jupyter activo y básicamente es el que nos está ayudando a generar el servicio. Y dentro de Jupyter, arriba está instalado Amphi, es por eso que sirve. Entonces, bueno, si aquí causara algún error, todas las transformaciones y todo lo demás que hiciéramos en Amphi no va a ejecutarse. Eso quiere decir que si yo cierro o detengo este servicio, lo voy a detener. Con control C se detiene y con control L puedes limpiar tu pantalla. Eso quiere decir que si, por ejemplo, ya me dio directamente el error, dice que la conexión a Jupyter Server no fue establecida, ¿va? Y que podría intentar reconectarme, ¿no? Vamos a darle aquí cerrar, pero pues ya no va a funcionar. Y esto es básicamente porque necesitamos tener activo ese servicio. Entonces lo voy a volver a levantar. Le voy a dar Enter. Dice que el entorno ya está creado, le digo que sí, que solo lo active y ahora sí, nuevamente está levantando el servicio de Jupyter Lab, se activan todo y ya vamos a poder ver aquí nuevamente nuestro Amphi andado. Entonces, bueno, ya sea que lo ocupes directamente así en la página o tengas como la aplicación instalada por aparte, cualquiera sirve. Ahora, vamos a ver la parte de extracción. ¿Listo? Entonces, vamos a ir aquí a extracción. Y bueno, yo aquí ya tenía algunas cosas, voy a eliminarlas y vamos a ver qué tipo de funciones nos da Amphi para la parte del extract. Ya podemos cerrar aquí, este es nuestro explorador, como lo habíamos visto en la sesión pasada, donde vimos un poquito de la interfaz. Vamos a cerrarlo, no lo necesitamos ahorita, solo recordar que todo esto se encuentra en data. De hecho, voy a hacer un poquito más grande la interfaz para que lo puedas ver de mejor manera. Yo creo que en 150 está bien, entonces vamos a ponerla más o menos como por aquí. Y en Data es donde vamos a tener pues varios archivos con los cuales vamos a poder trabajar a lo largo de estas clases. Entonces, bueno, ahí en Data vamos a encontrar. Vamos a, de momento, a ver cómo cargar un Excel. Aquí tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, aquí hay uno que se llama Data Excel, Dataset Excel. Tenemos varios con los que podemos jugar. Datos históricos Excel. Y bueno, voy a ir a abrirlos porque quiero que seguro esto te va a sonar mucho. Es de que, por ejemplo, en este de datos históricos de Excel, va a empezar a abrir. Bueno, yo tengo OpenOffice, pero si tú lo abres con Microsoft Excel, está bien. Y básicamente, pues a lo mejor esto te recuerda que algunos archivos de Excel en las pestañas de abajo vienen por día, ¿no? Y esto hay veces que se vuelve un poco pesado el hecho de estar, por ejemplo, agregando toda esta información. Es decir, a lo mejor queremos información de venta por año, mes. Y bueno, tenemos que empezar a sacar tablas dinámicas por cada una de estas hojas y ver cómo podamos unirlas, que seguro es algo que te ha estado pasando continuamente. Bueno, vamos a cerrarlo para que no haya problema. Y entonces, bueno, vamos a cargar ese que se llama datos histórico. Entonces vamos a la parte de inputs y vamos a en donde encontramos el Excel file o ODS file input. Y lo traemos y nos va a pedir un file type. De hecho, vamos a hacer esto aquí. Si le ponemos la lupita, nos va a dar opción para que podamos ir a buscar esos datos. Vamos a entrar a la carpeta de data y vamos a seleccionar el dataset de datos históricos de Excel.
Lo seleccionamos y aquí nos dice que aquí hay algunas sheets o hojas dentro de nuestro archivo Excel y que podemos seleccionar algunas, ¿no? Si lo abrimos, nos dice cuáles sheets quieres utilizar y no aparece nada. Bueno, no aparece nada porque aún no ha obtenido la información de qué tipo de data contiene o cuál es la estructura de ese Excel. Solamente le hemos pasado la ruta en donde se encuentra y la ruta es en data y luego datos históricos. Que esto hace perfectamente match donde nosotros tenemos abierto nuestro proyecto, la parte de Extram de Amphi, sabemos que está en data y después en datos históricos. Los paths son muy importantes que los puedas aprender a identificar, debido a que con ellos vas a poder visualizar de mejor manera dónde se encuentran tus archivos. Y luego aquí, por ejemplo, nos da algunas opciones. Si es que el archivo viene con headers, los headers son las cabeceras. Posiblemente te has encontrado con archivos de Excel que no cuentan en la parte de arriba con los nombres de las columnas. Es decir, que el nombre de las columnas viene unas filas más abajo. Entonces podemos decirle, bueno, nuestro header o nuestro encabezado va a estar en la primera fila, que es el índice cero. ¿Por qué es el índice cero? Bueno, esto es algo importante debido a que Amphi por debajo funciona con Python. Vamos a verlo más adelante, pero Python es un lenguaje de programación y en Python los lugares que ocupa un elemento en una lista, el primer elemento tiene un índice de cero, es decir, que se empieza a contar los elementos de una lista desde el cero. Entonces, por eso que aquí tenemos que la primera línea es el índice cero y es la primera línea. La segunda línea es el índice uno y así sucesivamente. Entonces, bueno, vamos a moverle aquí. Podemos, por ejemplo, tener un número de rows que queremos utilizar. Podemos tener skip rows al iniciar. Aquí, como puedes darte cuenta, tenemos el signo de duda o de pregunta. Y si te paras arriba de él, pues te da un poquito de información sobre lo que hace esa función, ¿no? Tenemos también decimal separador y hay algo muy importante que se llama engine. Bueno, hay varios tipos de engine y algunos pueden funcionar más rápidos que otros. Incluso hay veces que algunos archivos no se pueden cargar con engines, digamos, más em, abiertos, por así decirlo, o más estándares, un mejor término. Entonces necesitamos algo más específico, ¿no? Por ejemplo, este de ODS para tipos de archivos ODS files. Y muchas veces esto es más rápido, ¿no? Pero nosotros no vamos a moverle aquí. Entonces vamos a seleccionar. Y aquí nos dice retrieve sheets, es decir, como que va a entender un poco de los metadatos del archivo. No lo va a cargar, pero va a entender cuál es la estructura de ese archivo. Entonces le vamos a dar clic y va a empezar a leer qué hay dentro de ese archivo. Y dice, bueno, me encontré varias hojas. Entonces, supongamos que nosotros tenemos vamos a querer obtener la información del 2018. Entonces lo seleccionamos y podemos darle clic derecho y browse data. Esto lo que va a hacer es de que va a cargar la información y nos los va a mostrar aquí abajo en una tablita. Y entonces esta tablita, pues bueno, ya vamos a saber que trae un order ID, un order date, un shift date, trae 1000 líneas y 12 columnas. Y también nos dice el tipo de dato. El tipo de dato es algo muy importante dentro de estos datasets, debido a que como en Excel no puedes, por ejemplo, sumar columnas con tipo de dato texto, ¿no? En este caso, los tipos de datos texto se llaman string, los tipos de datos numéricos se llama integer y los tipos de datos fecha se llaman datetime. Por ejemplo, también city es un object, también es un string, ¿no? Y aquí tenemos un float 64 que es un número que tiene punto decimal. Pero bueno, aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Al problema inicial. Dices, ok, ya cargué un archivo. Necesitaría jalar otro de estos elementos dentro de Amphi para cargar ahora la página 19 y luego la 20. Pues la verdad es que no. Aquí Amphi nos ayuda a seleccionar todas las que nosotros querramos. Entonces, ya que las tenemos ahí activas, voy a borrar esta. Le decimos que sí. Recuerda que el primer archivo que cargamos traía 1000 líneas. Si le pongo aquí Browse Data, va a empezar a cargar el archivo y de una manera muy rápida ya cargó las 7000 líneas de nuestro archivo.
Entonces, bueno, vamos a regresar a las configuraciones más avanzadas. Y como puedes darte cuenta, bueno, aquí cargo. Vamos a ver la parte del header, ¿no? Por ejemplo, aquí decimos no tiene un header asignado, le vamos a dar OK. Y si hacemos Browse Data, bueno, lo está cargando. Y ahora si te das cuenta, la primera fila de nuestro Excel no es tomada como si fuera un encabezado, más sin en cambio pone encabezados numéricos, ¿no? Y esto va a depender mucho, sobre todo, de lo que tú quieras hacer o cómo vengan tus archivos. Recordemos que esta parte de extract dentro de los flujos de ETL se dedican a poder extraer información o conectarte a múltiples fuentes, no solo Excel. Ahorita vamos a ver otros tipos de fuentes que nos podemos conectar. Entonces vamos a configurarlo y vamos a decir no. Si está en la primera línea, nuestros headers, vamos a browse data y esto está ejecutando. Y ya tenemos correctamente. Vamos a dejar esto por lo menos, por lo mientras aquí. Vamos a ir a otro archivo. Otro archivo muy común que podemos encontrar, ¿no? Son los CSVs. Entonces vamos a tratar de seleccionar algún CSV. Vamos a ir a Data y vamos a buscar algún dataset de CSV. Vamos a buscar Source, a ver. No, estos no. Vamos a cargar este dataset.csv. Vamos a seleccionarlo y automáticamente nos dice que el separador es una coma. Los archivos CSV se llaman CSV por algo porque bueno, la terminación significa coma separate value, ¿no? Es, es un archivo separado por comas. Si nosotros vamos nuevamente, vamos a darnos cuenta que tiene también estas características, ¿no? Nos dice los separadores, por ejemplo, podemos tener, bueno, punto y coma, el espacio, tabulador, pipe o inferir, ¿no? Que trate de detectarlo. Bueno, vamos a dejarlo en coma de momento. Vamos a poder, por ejemplo, tener los row numbers. Aquí nos dice que son el número de filas que va a leer y que esto se ocupa mucho cuando queremos leer, por ejemplo, archivos muy largos, ¿no? Y aquí esto es muy bueno porque a lo mejor estamos haciendo algunos primeros test con archivos muy grandes y no queremos que se tarde tanto, entonces podemos poner cualquier número, ¿no? Entonces vamos a poner en este caso 100. Decimal separator, aquí no vamos a añadir nada. Podemos, por ejemplo, poner los column names. Vamos a añadirle algo, no le vamos a añadir de momento nada. Bueno, aquí algunas veces nos da algún error al cargar archivos CSVs porque vienen con algunas configuraciones diferentes, ¿no? Entonces nos dice que cómo ejecutan, por ejemplo, los saltos de línea, ¿no? ¿Qué podría ser o qué tipo de configuración podría añadir? Más adelante vamos a ver qué tipo de configuraciones pueden ir aquí. De momento no vamos a mover nada más. Y vamos a ir aquí, nos dice que en cuestión de si encuentra algunos errores en las líneas, ¿qué debe de hacer? Marcar como error o solamente dar un aviso o hacer un skip de de esa línea. No vamos a añadir nada, pero esto es muy importante debido a que si por ejemplo es de marcar error, nunca te va a terminar de cargar el archivo, ¿no? Y aquí, bueno, nos da un poquito la explicación que tenemos. Y el engine también es muy importante. Por ejemplo, actualmente PyArrow es un engine más rápido, pero vamos a dejarlo de momento en Python como está. Recuerden que todo esto por detrás ejecuta Python, aunque de momento no lo vemos. Le vamos a dar que sí. Y si le damos clic derecho al componente, recuerden que estos elementos que arrastramos a nuestra interfaz se llaman componentes. Podemos ponerle browse data. Y ya tenemos aquí nuestra tabla, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a ver que es una tabla que es de fecha, trae el nombre de una campaña, trae la región, trae los clics, las impresiones, views, costo. Y bueno, se cargó sin ningún problema. Y aquí tenemos todas las líneas del archivo que tenía, ¿no? Entonces podemos ir a configuración y vamos a darnos cuenta que solamente habíamos hecho que leyera 100 líneas. Vamos a quitársela y vamos a ponerle nuevamente browse data.
Y nuevamente ya las cargó, pero ahora pues ya tenemos más de 100 líneas solamente. Y bueno, posiblemente vamos a ir al administrador de archivos y te vas a encontrar con archivos parecidos como estos. Estos archivos son parecidos a los CSVs, pero tienen otro tipo de separador. Por ejemplo, este es un separador tabular. Hay veces que vienen, en vez de TXT, se llaman TSVs, que son que básicamente lo que dice es que el separador del archivo es un tabulador, ¿no? Entonces vamos a cerrarlo, solamente es para que puedas ejemplificar un poquito sobre cómo viene estructurado comparado a un dataset, por ejemplo. Bueno, aquí ya no los cargó, vamos a ver si lo podemos cargar sin que no lo añada. Open with editor, aquí está. Y bueno, aquí están las comas, ¿no? Es por eso que lo leyó. Entonces vamos a ver eso cómo lo podemos hacer. Oye, pero aquí no tenemos algún elemento el cual nos pueda decir que un archivo TXT, ¿no? Bueno, para estos vamos a seguir ocupando los de CSV. Entonces lo arrastramos. Voy a minimizar esto. Voy a arrastrar el archivo del CSV input y voy a buscar ese que se llama TXT. Aquí está dataset.txt. Lo seleccionamos y le decimos que no va a ser un archivo de coma, sino va a ser un archivo que está separado por tabuladores. Y si le hacemos proof data, pues ahora sí, ya no los lee. ¿Qué pasaría si no lo dejamos que es por tabulador y lo cambiamos a coma? A ver, vamos a ejecutarlo y vamos a ponerle browse data. Y lo que pasa es que todo no los cargó, sí, pero en una sola columna. No los cargó todo compacto, ¿no? Y esto es básicamente porque no detectó la coma como separador. Pero, por ejemplo, podemos decirle que lo infiera. Y le ponemos browse data. Y bueno, nuevamente pudo, pero date cuenta que no lo ejecutó. O sea, lo cargó, pero no está dividiéndose. Entonces, lo ideal es que sepamos cuál es nuestro elemento y podemos incluso añadir alguno, ¿no? Por ejemplo, yo voy a decir que el separador sean el signo de slash. Le vamos a añadir item, lo selecciono, le pongo browse data y ya, ¿qué pasó aquí? Bueno, lo que pasa es de que si te das cuenta, la fecha sí tenía este separador y entonces ahí lo detectó, entonces solamente trajo como el día, el mes y todo lo demás ya cayó dentro, ¿no? No había esa separación. Y este slash, bueno, viene dado por el tabulador, así se escribe, ¿no? Entonces vamos a regresar nuevamente a tabulador y le vamos a poner browse data. Y listo, ya cargamos el archivo. Pero bueno, no solamente esos tipos de archivos podemos utilizarlos para cargar información. También podremos, por ejemplo, cargar información de tipo JSON. JSON es un tipo de archivo común, el cual viene más o menos como si fuera un diccionario. Y bueno, si no tienes alguna formación en cuanto a programación, podríamos verlo que es un archivo que tiene una llave y por cada llave que tenga tiene un valor. Entonces, bueno, vamos a ver el archivo para que entiendas un poco más. Voy a ver aquí Open with y vamos a ponerle editor. Y vamos a ver el archivo. Y básicamente esto quiere decir que es una lista, un corchete. Y dentro vamos a darnos cuenta, voy a poner aquí control Z porque lo modifiqué sin querer. Voy a poner que descartar los cambios y voy a volverlo a abrir. Editar. Vamos a ver cómo se ve en JSON, nada más para ver si se puede visualizar de mejor manera. Bueno, sí. Vamos a dejar los dos. Vamos a darnos cuenta que tenemos una fecha asociada y su valor es la fecha. Tenemos algo que se llama nombre de la campaña y asociado, dos puntos después, por ejemplo, cursos de programación. Luego tenemos región y asociado, dos puntos, su valor. Entonces, vamos a decir que lo que está a la izquierda de los dos puntos es la llave y lo que está a la derecha de los dos puntos es el valor. Por ejemplo, si lo vemos aquí, vamos a darnos cuenta que cada uno de estos es un elemento dentro de una lista separada por comas. Entonces es por eso que cuando vamos al dataset.json con esta visualización, tenemos primero muchos elementos. En este caso, 1000 elementos.
Si yo abro uno de esos elementos, lo que nos va a decir es que, bueno, la llave se llama fecha y el valor está, ¿no? Lo podemos ver de una mejor manera, a que si lo vemos así todo en rojo. Bueno, si te puedes dar cuenta, esto cambia mucho la estructura que teníamos con un CSV, porque ahora, si bien tenemos separado por comas, no son los valores, o sea, no es un formato tabular. Entonces, ¿cómo es que lo puedes utilizar? Bueno, vamos a Amphi y vamos a ocupar el JSON File Input. Entonces, vamos a seleccionarlo y vamos a seleccionar el dataset.json y vamos a dar Select. Y no vamos a mover nada y simplemente vamos a darle Browse Data. Y justo con las configuraciones iniciales ya pudimos obtener la data de ese JSON. Pero bueno, no, los JSON son archivos más dinámicos y pueden tener diferentes estructuras. Entonces vamos nuevamente a nuestros archivos y vamos a comparar esta estructura, por ejemplo, con una estructura de JSON diferente. Vamos a abrir Open con Editor. Y bueno, date cuenta que ahora tenemos, por ejemplo, nombre de productos, tienda, luego tenemos productos y aquí debería de venir un valor, pero lo que viene ahora es una lista de valores. Esta lista de valores abre nuevamente con unas llaves y dice que tenemos un nombre de producto, que es una laptop y tiene un precio de 800 y es de la marca y el siguiente producto. Entonces, si te das cuenta, ahora viene con una estructura completamente diferente en nuestro primer JSON. Bueno, para esto también nos puede ayudar Amphi. Vamos nuevamente acá y vamos a traernos. Vamos a seleccionarlo. Vamos a ir a Data. Vamos a dar ejemplo 1. Y vamos a darle, a ver, sin modificar nada, vamos a darle Browse Data, que lo que hace es mandar a traer esa información para que podamos ver. Oh, miren, ahora lo que nos sale es nombre tienda electrónica, pero en los productos no solo nos dice que es un object, no tenemos más. Y bueno, si te puedes dar cuenta, ya hemos abierto muchos Data Browse, ¿no? Que son todos la parte de cuando queremos ver los datos. Lo puedo ir cerrando para que no veas tanto todo el enrollo que se está haciendo aquí. Vamos a cerrarlo y vamos a ponerle nuevamente Browse Data. Y listo, aquí ya lo tenemos, pero no es como lo queremos. Entonces vamos a darle orientación y por ejemplo podemos poner records. Vamos a ver esta configuración que hace, qué efectos tiene al cargar nuestro JSON. Vamos a dar en Browse Data y seguimos teniendo la misma estructura. Vamos a cambiarla. Vamos a decirle que es un index con un diccionario y vamos a ponerle browse data. Bueno, ahora ya cambió un poco porque tenemos nombre y tenemos tienda electrónica y los productos. Ahora nos sale algo diferente. Vamos a volver a ejecutarla. Dice index y luego vamos a pasar al split y vamos a darle browse data. Lo ejecuta y dice, aquí hubo un error. Y esto es básicamente porque no tenía la estructura que esperaba. Nosotros podemos ir aquí, Show Traceback, y bueno, lo que puedes darte cuenta aquí es que esto es código en Python. No te espantes, seguramente tomando un curso de Python más adelante los vas a poder entender estos tipos de errores. Pero bueno, de momento lo que estaremos viendo aquí es que no podemos utilizar. Vamos ahora a TableDict y vamos a hacerle Browse Data. Ejecutamos y también nos da un error. Entonces vamos a regresarnos a columns JSON, ejecutamos y ya nos trae esto, pero vamos a ir nuevamente a esas opciones avanzadas que nos da. Y vamos a ir nuevamente aquí y simplemente pues vamos a dejar seleccionado ese y Browse Data. Y bueno, lo máximo que podemos llevar es ahí, pero acá adelante vamos a buscar algo que se llama JSON y le podemos dar donde dice Expand JSON List. Vamos a traer este elemento, es de la parte de transformación, aunque lo estoy trayendo en este momento y lo vamos a conectar. Le vamos a poner aquí Retrieve Columns
y vamos a decirle que la que queremos obtener es la de productos y vamos a ponerle browse data. Y bueno, ahora si te puedes dar cuenta, ya tenemos laptop, teléfono, precio, 800, 500, marca A y marca B, que si vamos al ejemplo del JSON 1 es lo que tenemos aquí. Entonces, si bien con la primera funcionalidad no pudimos obtener los datos anidados, que seguramente es esto lo que necesitabas, bueno, tenemos otras opciones en cuanto a la transformación para poder obtener esos datos. ¿Va? Vamos a eliminar, bueno, vamos a dejar esto así y vamos a traer otro archivo, otra lectura de archivos JSON. Y ahora voy a cerrar aquí. Voy a dejar ese ejemplo 1 JSON. Voy a cerrar este. Y ahora voy a abrir el ejemplo 2 y el 3 de una vez. Open with Editor y Open with Editor. Listo. Entonces vamos a ver cómo cambian estos archivos. El uno ya lo vimos, ¿no? Tiene esta estructura en donde tiene como el nombre, tienda de electrónica, los productos, el nombre del producto, laptop, su precio y la marca. Vamos al ejemplo 2. Por ejemplo, aquí tenemos otra estructura completamente diferente. Tenemos el usuario, luego tenemos dentro otros. Recordemos que esto define un diccionario o así se le llama. Y dentro tiene otro diccionario, el cual trae nombre, Juan, edad, 30 y direcciones. Trae más direcciones porque ahora tenemos calle. Es como si este usuario tuviera dos direcciones, por ejemplo, de entregas. Y a cada una de esas se les envió pues dos diferentes compras, ¿no? Vamos al ejemplo 3. Y bueno, aquí tenemos aún más anidado los procesos o los datos. Tenemos escuela, nombre, escuela primaria, grados, nombre, primer grado, alumnos, el nombre de los alumnos y vamos a tratar de leer estos archivos. Entonces vamos a ver las opciones que tenemos y te invito a que si no podemos extraer la data en formato tabular, puedas empezar a explorar sobre los diferentes elementos que nos da Anfi para que puedas extraer específicamente toda la data y la puedas tener en una sola tabla como si lo tuvieras en Excel, ¿no? Entonces vamos a seleccionar el archivo, nuevamente vamos a Data y vamos a ver con el ejemplo 2. Damos Select y vamos a, sin nada más, poner Browse There. Y bueno, aquí ya lo tenemos. Tenemos las direcciones y las compras. Podemos cambiarlo para ver un poquito sobre qué nos está trayendo. Vean el cambio que se tiene. Voy a cerrar esto porque nos está haciendo que solo nos distraigamos. Vamos a cerrarlo. Y bueno, entonces vamos a hacer nuevamente Browse Data. Y aquí puedes darte cuenta que tenemos los Object y Object en las direcciones y compras. Porque si recuerdas, teníamos dos direcciones para dos compras. Si lo pasamos, por ejemplo, a Records y le damos Browse Data, nos sigue trayendo lo mismo o casi lo mismo. ¿Notas la diferencia? Aquí tenemos Object, Object y aquí simplemente tenemos un Object. Mira. Entonces vamos a seleccionar, vamos a ir a Index, Browse Data y ahora fíjate cómo tenemos el formato de la tabla cambiado. Ya no lo tenemos hacia abajo, ahora lo tenemos en formato white. Hacia abajo es vertical y a ese le vamos a llamar long. Esta tabla es formato white. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí y vamos a ver en split. Vamos a ir a browse data, nos dice que no se puede. Esta tampoco se va a poder. Vamos a dejarla en index. Y recuerda, podemos utilizar esta parte de aquí o esta utilidad de expand JSON list para obtener la información que tengamos acá. Entonces, bueno, vamos a dejarla por el momento así y vamos a añadir el otro JSON para ver cómo se comporta. Vamos a ver a data y vamos a ir al JSON 3 y aquí no le voy a mover nuevamente y le voy a poner browse data.
Y listo, ya nos trae la información. Ahora, bueno, ya no voy a modificar aquí los JSON. Te invito a que tú explores las funcionalidades que te da Amphy para poder extraer la información necesaria de este tipo de archivos. Y vamos a ver algo importante. Vamos a ir a a la carpeta que dice datos históricos y puedes ver que hay muchos archivos CSV. También, por ejemplo, en BigQuery His Sales, si entramos, tenemos muchos archivos CSV que seguramente esto es algo que podrían enviarte por correo, ¿no? Un archivo mensual con un resumen de las ventas y tú necesitas unirlos todos. ¿Cómo podrías hacer para unirlos todos? Porque, bueno, si te lo envían en un solo Excel, ya vimos que con la función de Amphy de Excel podemos seleccionar todas las hojas, pero en este caso son archivos diferentes. ¿Cómo podemos cargar esta información? Bueno, vamos a ver. CSV File Input, seleccionamos y vamos a traer BigQuery Historic Sales. Lo seleccionamos y vamos a ir aquí a configurarlo. Y aquí dice algo importante. Dice que para que nosotros podamos pasarle un archivo debemos de pasarle el file path, o es decir, toda la ruta del archivo, o podemos ocupar el asterisco para hacer un matching de múltiples archivos. Las extensiones aceptadas son .csv, tsv y .txt. Y también los CSVs en caso de que estén con un formato de compresión, ¿no? Nosotros sabemos que son puros CSVs, entonces lo que vamos a hacer es ponerle un slash y vamos a poder seleccionar y vamos a poner, por ejemplo, asterisco y punto CSV. ¿Esto qué quiere decir? Que va a cargar todos los archivos que puedan tener .csv. Y esto es muy general porque si vamos nuevamente a Data y damos a BigQuery Historic Cell, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, tenemos muchos archivos. Entonces vamos a empezar a jugar con esto. Voy a traerme primero todos los archivos que sean los archivos de venta para todos los años, para todos los meses que terminen en .csv. Entonces aquí ya no le voy a hacer nada más. Ya tenemos la estructura. Sigue siendo el separador una coma y todo lo demás lo vamos a dejar igual. Voy a minimizar un poco esto y le voy a dar Browse Data. Y aquí dice que Globe is already used, ¿no? Porque está utilizando una función. Voy a cerrar todo esto porque nos está haciendo mucho ruido. Y vamos nuevamente a ponerle Browse Data. Y listo, está trabajando y ahora sí ya traemos todo. Este es nuestro Data Browser, pero si vamos a Pipeline Console, vamos a darnos cuenta que tenemos la misma tabla. En este caso, en Amphy se llaman Data Frames. Entonces vamos a ir a Pipeline Console y vamos a darnos cuenta que aquí cargó 1 millón de registros porque trae información desde 2019 hasta 2024. Pero ¿qué pasaría si solamente quiero cargar todos los archivos de 2023, por ejemplo? ¿Hay alguna forma de hacerlo? Pues la verdad es que sí. Si te das cuenta, hace un rato definimos que siguiera un patrón, que es que no importara lo que viniera antes, eso lo definimos con el asterisco, que sí terminara con .csv. Entonces vamos a volver a modificar aquí. Seleccionamos Data, vamos a Historic Sales, lo seleccionamos y vamos a seleccionar algún archivo 2023. En este caso el de enero, pero podría ser cualquiera. Entonces le vamos a dar Select y aquí lo que vamos a hacer es modificar un poco, yéndonos a la parte de configuración y le vamos a decir, ok, quiero que me traigas todo lo que sea 2023 y después puede venir cualquier carácter, pero que termine en .csv. Entonces vamos a cerrarlo y vamos a hacerle Browse Data. Y listo, vamos a ver cuántos registros se trajo esta consulta.
Voy a nuevamente hacer Browse Data para que se haga un refresh. Y vamos a darnos cuenta que ahora ya solo se trajo 182,000 registros. Es decir, solo se está trayendo información de 2023. Aquí, bueno, se ve más de otros porque son las otras ejecuciones, ¿no? Pero en específico esta última ejecución solo se trajo de 2023. Entonces con esto nos podemos dar cuenta que es muy flexible Anfi a la hora de cargar archivos. No necesariamente necesitamos tener toda la información en un archivo, sino que podemos empezar a utilizar las diferentes funcionalidades que nos da para estructurar eh, cualquier tipo de archivo que queramos subir. Incluso con una misma función subir varios archivos. Ahora, te quisiera dejar como reto y que puedas implementar viniéndonos a BigQuery Sales. ¿Qué pasaría si solamente quisieras cargar la información de todos los meses de mayo de todos los años? ¿Cómo lo harías? Espero que lo puedas practicar y puedas enviarme algún screenshot a las redes sociales mostrándonos tu solución. Entonces, bueno, continuemos. Bueno, ya hemos pasado por varios tipos de archivos. Parquet de momento no lo vamos a tocar, JSON ya lo vimos, XML tampoco, los PDF tables tampoco, aunque es algo muy usual. Si tienes un PDF que pueda tener alguna tabla dentro, lo puedes subir y aquí lo va a detectar, ¿va? Tenemos algo que se llama REST Input, que esto va más relacionado en cuanto a programación y es básicamente obtener datos mediante algo que se llama una REST API. Y bueno, aquí tendríamos un endpoint y luego diferentes métodos a utilizar, headers, body y algunas configuraciones. Que bueno, básicamente esto es para que te conectes a algún servicio de forma programática, pero no lo vamos a ver. Algo extra también es que podemos conectarnos a una Google Sheets. Y esta Google Sheet simplemente le tendríamos que pasar, por ejemplo, el nombre, ¿no? De nuestras sheets y algunas configuraciones. Y aquí viene algo importante, que es el uso de Service Account o selección o configuraciones que podemos añadirle a nuestros archivos para que se conecten a diferentes servicios. Por ejemplo, este es un servicio en la nube. Los G Sheets o los Google Sheets son una forma de conectarse. De momento no lo vamos a hacer porque vamos a ver otro más importante. Y bueno, como te comentaba, también tenemos la parte de poder utilizar directamente comandos de Python. Y aquí hay algo que se llama un Python input. Y lo que harías aquí es escribir código en Python para poder obtener información, para leerla, ¿no? En dado caso de que con las opciones que te dan Fi no sean suficientes. Vamos nuevamente. Ahora, por ejemplo, hay algo que se llama S3 File Input, que es como un Google Drive, pero en AWS. Y ese es simplemente un almacenamiento de objetos. Puede que en algún momento te digan, ah, bueno, te vamos a dejar los datos en un S3. Ah, bueno, lo puedes utilizar aquí. Tendrías que hacer algunas configuraciones extras porque necesitas un servicio o un método de autentificación. Y bueno, aquí hay algunas estructuras que te pueden ayudar a obtener ese método de autentificación y simplemente necesitas un access key, un secret key para conectarte. Pero bueno, no lo vamos a ver de momento. Vamos a ver otra. Una estructura común a conectarse son bases de datos. Por ejemplo, una que se llama MySQL. Entonces, voy a abrirla aquí y voy a abrirla con algo que se llama MySQL Workbench. Y básicamente es una base de datos en donde podemos tener diferentes tablas, ¿no? Posiblemente sepas que te envían información a través de una base de datos, te podrías conectar directo a ella, pero yo te recomendaría que primero preguntaras si puedes hacer esa conexión, debido a que las bases de datos transaccionales no es una buena idea que te conectes hacia ellas, pero si esta es una base de datos más dedicada hacia analítica o la utilizan para analítica, pues podría ser. Entonces, pues puedes darte cuenta que aquí tenemos, por ejemplo, tablas, ¿no? Y esas tablas son como las de Excel, donde tenemos una tabla que se llama Sales, Storage, Description y Storage. Por ejemplo, si yo le pongo en Sales y le pongo algo que se llama una query, Select All from My DB Sales, vamos a obtener una estructura que es una tablita. Pero si todo esto yo lo quisiera tener directamente en Amphi, sin tener que venir aquí, ejecutarlo, extraer la información,
Bueno, eso se puede hacer. Entonces, vamos a traer MySQL input y aquí simplemente me pide el nombre de una tabla, pero nosotros no simplemente podemos conectarnos a una tabla, así porque sí, porque normalmente esto se encuentra en un servidor. Aquí, por ejemplo, este servidor está alocado en mi localhost, es decir, en mi instancia local. Entonces, para eso, Anfi ha desarrollado algunas configuraciones. Vamos a ver aquí en configuraciones y le vamos a poner conexión. Vamos a traer una conexión aquí y la vamos a generar. Le vamos a dar en la configuración y nos dice el tipo de conexión. En este caso voy a poner una que se llama MySQL. Y aquí simplemente nos va a pedir que seleccionemos la configuración. Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a poner MySQL y vamos a poner sales, que son las ventas, ¿no? Y aquí no vamos a mover nada y vamos a cambiar el localhost. Aquí vamos a ponerle localhost. El puerto, bueno, vamos a ver en qué puerto se está conectando MySQL. Y el puerto es el 3306. Toda esta información, las personas que manejen su base de datos se las van a poder proporcionar. El nombre de la base de datos, en este caso el nombre de la base de datos es MyDB. Entonces vamos a ponerle así, MyDB. Y tenemos un usuario, en este caso es root. Y la contraseña, como está en mi local, pues también es root. Esa es mi contraseña. Entonces yo le voy a poner aquí en guardar. En la parte inferior derecha estaba ahí. Y ya tenemos esa estructura o esa conexión generada. Entonces lo voy a dejar por aquí. Y simplemente voy a venir aquí a MySQL input y le voy a decir, ok, en la configuración no la voy a poner una porque de seguro a lo mejor quieres conectar a varias tablas y tú tendrías que conectarte entonces, repetir ese proceso varias veces y no lo queremos así. Entonces le damos en Select Connection, le vamos a dar MySQL Sales y aquí ya te lo generó todo. ¿Por qué? Bueno, pues está tomando justo la configuración que habíamos hecho hace un momento y vamos a obtener una tabla. Entonces vamos a ir aquí, le vamos a dar retrieve y va a empezar a conectarse a nuestra base de datos para ver qué tablas se encuentran ahí y cuáles están disponibles. En este caso está la de Sales, Store Desk y Stores. ¿Va? Vamos a utilizar de Sales, pero si supieras SQL, podrías directamente utilizar un comando o un código en SQL, una query para traer información específica. En este caso vamos a traernos toda la tabla. Le vamos a dar OK y si le damos clic derecho y le damos Browse Data, vamos a darnos cuenta que ya tenemos la misma información que habíamos tenido de este lado de MySQL. Y así de sencillo podemos obtener también una conexión a MySQL. Actualmente tenemos disponibles con poder conectarnos con este tipo de configuraciones sencillas a MySQL, a PostgreSQL, a Oracle, a SQL Server y Snowflake y tenemos una configuración general que se llama ODBC, que bueno, este es algo más técnico sobre cómo se puede hacer una conexión ODBC a diferentes bases de datos, pero no lo vamos a tocar de momento. Vamos a eliminar. Muy bien. Vamos a regresar a la carpeta de Data y vamos a obtener, vamos a regresar a algún ejemplo extra de cómo podemos utilizar un dataset del tipo 2 en Excel. Vamos a ver ese último challenge. Entonces vamos a ir a un Excel, lo cargamos, vamos a ir a Data, vamos a dar el dataset tipo 2 de Excel, lo seleccionamos sin moverle nada más, vamos a hacerle Browse Data y bueno, ya lo cargo aquí. Vamos a eliminar estas. Vamos a ponerle Browse Data. Y listo, aquí tenemos la información. Vamos a ir aquí a las configuraciones. Y tenemos nuevamente, vamos a cambiar a Engine. Vamos a cambiar a OpenPyXL. Entonces, vamos a poner Browse Data. Y simplemente lo está leyendo igual. Vamos a hacer configuraciones. Y vamos a ocupar ahora Calamian.
y vamos a hacer browse there. Y listo, aquí tenemos. Y ahora tenemos un problema porque la fecha la está leyendo como tipo object. No está bien formateada. Entonces, te invito a que navegues dentro de las opciones que nos da esta funcionalidad y ver si hay alguna forma en que puedas modificar esta fecha para que todas coincidan. Bueno, posiblemente hayas visto que hemos utilizado varios tipos de archivos o formas de conectarnos. Y bueno, ahora te resumo todas las que hemos visto. Bueno, Python no vimos, tampoco S3 File vimos, ni Google Sheets, ni REST Input. Actualmente vimos que podemos generar una conexión a un MySQL. También vimos conectarnos hacia archivos CSVs, hacia archivos JSON con diferentes estructuras. Vimos cómo utilizar una funcionalidad de transformación para obtener la data que estaba más escondida o anidada dentro del CSV. Y bueno, vimos inicialmente los tipos de archivos que podemos tener en CSV o en formato TSV o TXT. Y inicialmente vimos Excel. Bueno, estos formatos de archivos se clasifican. Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta que nuestros archivos se van a dividir en varios grupos, ¿no? Y vamos a añadir una funcionalidad que tiene aquí para hacer anotaciones. Y vamos a poner que de este lado vamos a tener los tipos de archivos que les vamos a llamar como tipos de datos estructurados. Y estos son los que tienen una estructura definida, por ejemplo, que son tablas. Y de seguro te vas a dar cuenta que muchos de ellos fueron los que utilizamos. Voy a cerrar esto porque ya no lo ocupamos. Y voy a hacer simplemente esto aquí. Y todos estos tipos, y también esto de acá, vamos a traerlo de este lado. Vamos a ponerlo aquí. Los Excel, el CSV y, e incluso la conexión de MySQL, todos son estos, son datos estructurados. Es decir, que pudimos cargarlos muy fácil porque ya tienen una estructura parecida a una tabla. En este caso, para Amphi se llaman data frames, pero pues bueno, son hojas de Excel, ¿no? O archivos CSV, o en bases de datos son tablas de MySQL. Y tenemos otro grupo grande que vamos a añadir aquí. Y este grupo grande se van a llamar datos o archivos no estructurados. Y vamos a ponerle aquí OK. Y bueno, estos son no estructurados, es decir, que no tienen una estructura definida. Y esto es muy importante porque no todos los archivos va a ser tan fácil cargarlos. Por ejemplo, vamos a ir a los inputs y normalmente lo que traigamos de una res input también va a caer aquí en no estructurados. Por ejemplo, un Parquet file podría ser estructurado. Aquí, bueno, hay algunas cosas extras en cuanto al tipo de archivo. En Python, pues bueno, el Python input podemos tener cualquier tipo de, ya sea estructurados o no estructurados, ya depende de nosotros de cómo lo hayamos programado. Voy a tratar de hacer esto más grande o por lo menos de la misma medida. Ahí está. CSV, Excel, Parquet, JSON, XML son no estructurados. Y las Google Sheets input de momento aquí sí caerían como estructurados. También, por ejemplo, los archivos de AWS pueden tanto ser como estructurados y no estructurados porque pueden ser directamente, este es como una carpeta, ¿no? Entonces tenemos que podríamos tener archivos Excel incluso, aunque no es lo más común. Tenemos SB, Parquet o de otro tipo de archivos que nos ayudan a delimitar, ¿no?
Entonces, bueno, aquí más o menos estaría así. Todas las bases de datos que nosotros que puedes ver aquí, que sería Postgres, caería en estructurado, también Oracle, aunque bueno, Postgres me parece que también puede tener algunas actualizaciones en las que me parece que añadieron cosas nuevas. Incluso podríamos tener esta parte de Snowflake aquí. Bueno, esta que es una conexión general a base de datos. Entonces, como te puedes dar cuenta, tenemos muchos tipos de archivos que pueden ingerir Amphi. Tenemos dos grandes tipos o categorías de esos archivos que vamos a ingerir, que son datos estructurados, no estructurados. Disculpa, esto no se llama no estructurados, se llaman semiestructurados. Y los no estructurados básicamente serían fotos, videos, todos tipos de archivos que pues básicamente no es tanto un archivo, sino un formato, ¿no? Como te comentaba, a lo mejor PDFs caerían ahí dependiendo de la estructura que tengan, pero así tenemos estructurados y semiestructurados. Una disculpa por el error de no estructurados. Y de esta manera es como quedan, digamos, agrupar las diferentes funciones que tenemos en Amphi para cargar datos, que son muchísimas. Entonces, bueno, esto sería todo por esta sesión. Nos vemos en la siguiente.